Tú eres bueno, Jesús. Dios bendiga a toda la audiencia que se encuentra en sintonía de su programa Una Experiencia con Dios. Agradecemos a nuestro Dios que nos permite una vez más compartir con ustedes. En esta oportunidad tenemos a una linda pareja de misioneros cubanos que tuvieron lindas experiencias desde su niñez. Es que cuando nosotros como padres inculcamos e instruimos a nuestros hijos en el camino del Señor, vamos a ver los frutos de ese trabajo. Y hoy ellos están sirviendo a Dios en la iglesia de Inglewood, California, Estados Unidos. Amén. Así que en esta tarde estaremos escuchando sus experiencias. Amén. No se mueva. Manténgase en sintonía del programa y es más, invite a otros a poder, amén, conectarse y escuchar, amén, estas experiencias. Queremos también comunicarles que por razones de fuerza mayor, nuestra hermana Miriam López, que también es una de las conductoras del programa Una Experiencia con Dios, no estará en los inicios del programa, pero confiando en Dios en que en el transcurso del programa pueda integrarse. Amén. Y bueno, también queremos invitar con palabras de saludo al pastor Samuel Matos y también a su esposa, la pastora Ismaris de Matos. Amén. Adelante, pastor Samuel. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. En cualquier parte donde nos estén sintonizando, Dios bendiga a nuestra hermana conductora de este lindo programa. Sabemos que Dios ha estado ministrando a muchos a través de este espacio que ha sido de mucha bendición y edificación para muchas almas. Dios les bendiga, un gozo de estar aquí en esta preciosa tarde aquí en California. Y pues aquí estamos sirviendo al Señor y haciendo la voluntad de Dios. Amén. Amén. Dios les bendiga en esta tarde. Nos gozamos de una manera muy especial. Qué bendición, qué privilegio poder llegar a través de este programa, una experiencia con Dios hasta su hogar, hasta donde usted está. Y pues como dice el tema de este programa, y compartir una experiencia con Dios en esta tarde. Saludo a mi hermana Charo, a su esposo, y también, gloria a Dios, a nuestra hermana Miriam y todo el amado pueblo peruano. Nos gozamos de llegar hasta ustedes en esta tarde. Gloria al nombre del Señor. Bueno, una vez más, Dios le bendiga a los siervos del Señor. Amén. Al programa. Antes de continuar, quisiera leer en el libro de Gálatas, en el capítulo 2, verso 20, dice la palabra del Señor así, con su bendición. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Palabra de Dios. Bueno, es un texto que se familiariza mucho con la pastora Ismaris. Amén. Ya que desde niña aprendió y memorizó muchos textos, porque en su etapa de adolescente el enemigo la estaba tratando de engañar a través del talento que tenía para hacer que ella se apartara de su fe. Sus padres fueron muy sabios para hacer frente a esta obra del diablo que estaba trabajando en ella de manera muy sutil. Una noche su madre ingresó a su habitación, le entregó y le declamó un hermoso poema que hablaba de la muerte, de la muerte y del amor de Cristo. Y dentro de este poema estaba Gálatas 2:20. Y para usted fue una hermosa e inolvidable experiencia que marcó su vida. Precisamente fue el momento en que se aprendió aquel texto. Amén. Y cuando también llegó la hora en que fue confrontada en cuanto a su fe, no la negó, porque su fe era y es hasta el día de hoy una fe sólida, fundamentada en Cristo Jesús. Amén. Gloria al nombre del Señor. Qué bueno es cuando Dios obra en nosotros y hace que en nuestras vidas pueda haber esa fe
esa fe sólida, esa fe que se necesita sobre todo en los momentos difíciles. Alabado sea el nombre de Cristo. Bueno, en esta hora, Pastora Ismaris, quisiera preguntarle, ¿no? La primera pregunta quisiéramos hacerle a usted. Usted nació en un hogar cristiano. Sus padres, como siervos de Dios, la instruyeron en el conocimiento de la palabra y el temor de Dios. Aunque eran de escasos recursos, se sentían ricos en Dios y más aún sus padres les hacían sentir felices. A la edad de 7 años, usted recibe el bautismo en el Espíritu Santo y en una noche recibe la experiencia del nuevo nacimiento. Lloraba sin parar, sintiendo una carga profunda en su corazón. ¿Puede compartirnos esas experiencias? Amén, amén. Como decía la hermana Miriam, pues la hermana Charo, es una experiencia preciosa, es una bendición, como decía la hermana, pues poder nacer en un hogar cristiano, gloria al nombre del Señor, tener la dicha de tener padres que nos guíen, que nos siembren esa fe, porque yo creo que los padres somos los encargados de sembrar, de depositar esa fe en nuestros corazones, en el corazón de los hijos. Y agradezco a Dios porque tuve esa madre, ese padre que me instruyeron, y como relataba la hermana Charo, pues a la edad de 7 años tuve la bendición preciosa en una campaña que se estaba celebrando en mi iglesia, del Señor bautizarme con el Espíritu Santo, tener esa hermosa experiencia siendo aún una niña pequeña, pero ya crecida en el ambiente del Señor, amando a Dios, gloria al Señor. Y agradezco a Dios porque también le pude entregar mi vida a Cristo a una temprana edad, gloria al Señor, y hacer la decisión de servirle, de entregarme a Él. Y pues llegó la edad de la adolescencia. Y en esa edad de la adolescencia, gloria a Dios, a la juventud, pues comenzaron las ofertas del comunismo, ya que nacimos en un país comunista y la ideología marxista-leninista era algo tan tremendo y tan importante para ellos de sembrar desde temprana edad en los niños. Y pues como les testificaban mis hermanas, desde pequeña, las maestras de la escuela, a pesar que mi madre también en casa podía ver eso, pues se dieron cuenta que yo me gustaba la literatura, todo lo que era la historia, literatura y declamar. Pues entonces comencé en la escuela, bien pequeña, una maestra, ella comenzó a captarme con mucha astucia y muy sutilmente, a captarme para declamar, recitar poemas comunistas, socialistas, revolucionarios. Y mi madre, gracias al Señor le doy, que todos los días antes de salir del hogar había en casa un culto familiar. Había una madre y un padre que se preocupaban de enseñarnos la palabra, de no dejarnos ir del hogar sin aprendernos un texto bíblico, sin enseñarnos salmos de la palabra. Y entonces mi mamá, al darse cuenta, y yo creo que la primera que lo captó fue mi madre, pues estaba pendiente de nosotros, ella se dio cuenta que a mí me gustaba y tenía la habilidad para memorizar, pues entonces mi mamá comenzó a enseñarme salmos de la palabra para que los declamara, gloria al Señor, y a la misma vez en la escuela comenzó a hacer un trabajo, esta ideología para captarme a través de este talento de declamar. Y llegó a tal punto que comencé a ir a competencias, a tal punto que ya una de las últimas competencias, siendo ya yo una adolescente, ya una joven, pues era a nivel de toda la isla, a nivel nacional, y el premio al que ganara esta competencia era ir a 5 países socialistas. Gloria al Señor, y yo gané esta competencia de declamar poemas revolucionarios, comunistas, y recuerdo que cuando llegó el momento de darme el premio me llamaron a una reunión con todos los directivos de la escuela y del municipio para decirme que todo estaba listo para mi viaje con un acompañante, pero había un problema, y era que mi expediente decía que yo era cristiana. Y me dijeron
que la única manera que yo podía obtener ese premio era si yo decía o aceptaba que borraran de mi expediente que yo era cristiana, y esto conllevaba pues negar mi fe, a lo cual yo contesté que yo no iba a negar mi fe, que yo no servía a Dios, porque una de las directoras de la escuela, ya estaba yo en los estudios, empezando estudios superiores, me dijeron, ¿sabes qué? Sabemos que tú estás presionada y que es tu mamá la que te obliga. Y yo le dije, no, con todo el respeto, usted está equivocada. Mi mamá nunca me ha obligado. Yo sirvo a Dios porque le amo, por convicción, y yo no voy a negar mi fe. Y pues no me dieron el premio, y esto Dios lo permitió para marcar etapas en mi vida claves, para tomar decisiones yo firmes, porque yo como joven, pues qué joven en un país comunista donde no se sale a ningún lado, no estaba ilusionada con que yo quería ganar ese premio para poder con mi mamá viajar a esos 5 países. Pero esto lo permitió Dios, y lo entiendo, porque Dios quería no que yo fuera a 5 países socialistas, sino que yo saliera a muchos países, amén, aleluya, pero a predicar la palabra del Señor. Y agradezco a Dios todos los días porque pude en esta etapa difícil de mi vida, amén, tener la base, tener la experiencia con Dios que tuve a muy temprana edad, la llenura del Espíritu Santo, la cual marcó mi vida para tomar decisiones, poder tomar decisiones, amén, sabias, y no alejarme del Señor, sino al contrario, entregar mi vida a su servicio. Gloria al nombre del Señor. No, está hablando. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Jesús. Bueno, qué maravilloso es poder, amén, conocer al Señor en una etapa, como decía la pastora Ismaris, una etapa tan difícil, ¿no? Para un joven, para un adolescente, es un poco complicado, pero cuando hay una buena base, que sobre todo los padres se encargan de formar, de trabajar en nosotros, amén, no vamos a sufrir, ¿no? O no vamos a sentir ese terremoto de grado 10 que a veces el adolescente siente que se le viene y que a veces no puede, pero cuando hay una buena base, amén, y esa casa está construida sobre la roca que es Jesucristo, no va a perecer. Y aunque vengan tempestades, aunque el viento venga con ímpetu y golpee aquella casa, no va a perecer, no va a sufrir pérdida. Amén. Qué importante es el trabajo de una madre, como decía al principio, y estar trabajando con los hijos de cerca. A veces es triste poder escuchar hermanas que a veces hasta son de la iglesia y a veces no realizan ese trabajo con sus hijos, de inculcarles, de instruirlos en ese buen camino, que es lo que Dios nos manda como padres a hacerlo con nuestros hijos. Dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Hay que instruirlos con la palabra de Dios, amén. No es de repente con mis capacidades, con mi habilidad como madre, sino con la palabra de Dios, porque aún ellos algún día salgan de la casa, saldrán y se llevarán en su corazón estas enseñanzas que les van a servir de mucho y serán una bendición donde vayan, amén. Bueno, continuando con las preguntas, pastora Ismaris, cuán importante, ¿no? Vuelvo a resaltar, es el trabajo de una madre para con sus hijos. Su mamá, la pastora Seida, trabajó muy de cerca con usted. La batalla era diaria. Durante las horas que pasaba en la escuela, trataban de introducirla en las corrientes comunistas, mientras que en el hogar su madre le inculcaba el temor de Dios en su corazón. Su fe se fortaleció en Dios y aunque los ofrecimientos que le hicieron en la escuela hubieran movido a cualquier adolescente, usted se mantuvo firme y no negó su fe.
Amén. Pastora Ismari, adelante. Sí, hermano, yo creo que el trabajo de una madre es clave en la formación de sus hijos. En este caso me pregunta de una madre, ¿verdad? Yo también de un padre. Pero ahorita, adhiriéndome a la pregunta que me hace acerca de cuán importante es el trabajo de una madre. Yo tengo, hermana Charo, el recuerdo vivo en mi mente, en mi corazón, de ver a una madre levantarse temprano, clamar, interceder, prepararnos a 4 hijos para la escuela, en todas nuestras necesidades como hijos, desayuno, uniformes, todo, el quehacer del hogar, todo. Pero aparte de eso, algo tan importante es la guianza espiritual. Verla también de una manera negada, preparándonos para orar, esforzándonos, porque no es solo decirnos que oráramos, darnos el ejemplo, ponernos, porque hay una edad en los niños en que ellos no lo pueden hacer solos, pero tenía una madre que tomaba ella su responsabilidad y nos sentaba en la sala a impartirnos la palabra, se tomaba el tiempo uno por uno para aprender, enseñarnos el verso bíblico, darnos el consejo de la palabra y llegar nosotros de la escuela a la hora que salíamos y encontrar a mamá de rodillas en un cuarto, orando, clamando, una mujer de oración, una mujer de revelación, porque Dios les revelaba cuando algunos de nosotros no andábamos bien, o andábamos medio descontrolados en alguna área, o en la escuela, o descuidados en la oración, y había una mujer que sin palabras, sin decir nosotros nada, ella solo de mirarnos nos decía, tú no andas bien, ¿qué pasa contigo? Y yo agradezco a Dios hoy por esa madre, ese cuidado que hubo en el hogar, no solo en el área de la responsabilidad como madre, como decía ahorita, de cocinar, de proveer las necesidades básicas del hogar, sino también de ver una madre que se dio cuenta y reconoció que tenía que vivir una vida de oración para poder ayudar a sus hijos en los momentos de crisis, que tuvimos cada uno de nosotros los 4, nuestros momentos de crisis. Por eso en esta tarde me gustaría tanto hablarle a las madres que me están escuchando. Usted que quizás está desalentada porque a pesar que instruyó a su hijo o que lo guió en el Señor y se preocupó de orar, de guiarlo, puede que alguno de sus hijos se ha descarriado o ha dejado el camino o está allí en 2 aguas batallando. Madre, no pierda la fe, no pierda la confianza, no deje de clamar. La clave está que hay una mujer de rodillas intercediendo, que hay una mujer de rodillas peleando, reclamando a la vida de sus hijos y diciéndole al enemigo, tú no vas a destruir mis hijos, tú no vas a destruir mi hogar, porque en ocasiones recuerdo a mi madre así, peleando de rodillas por mí, peleando de rodillas, sin yo decirle nada. Estaba teniendo batallas en la escuela, luchas en mi juventud, pero llegaba al hogar y veía y escuchaba a una madre que estaba de rodillas orando por mí, peleando mi alma. Y agradezco a Dios hoy por ese cuidado que hubo, amén, de una madre, una mujer de oración, una mujer entregada. Como decía usted, hermana Charo, al principio, vivimos con muchas limitaciones, nacimos en el campo misionero, con muchas limitaciones en Cuba, pero tuvimos un ambiente, un entorno del amor de Dios, de felicidad, y esto marcó nuestras vidas hasta hoy para bien, y esto es lo que hemos transmitido también a nuestros hijos, gracias al Señor. Amén. Pastora Ismaris, todas estas enseñanzas que usted recibió, ese cuidado, esa parte espiritual que mamá se abocó también a cuidar en Dios, la llevó a usted a tener experiencia desde niña, ¿no? Como recibir el bautismo del Espíritu Santo a la edad de 7 años, ¿no? Y tener esa experiencia de la salvación en su alma, ¿no? A la edad de 8 años, cuando usted todavía era una niña, o sea, no era ni una adolescente, ¿no? Queremos escuchar esa parte que es muy importante también para muchos que están escuchando.
Sí, hermana, yo creo que esto es clave, repito, una madre. Es clave el trabajo de una madre, la entrega de una madre en servir al Señor también, porque los niños hacen más lo que ven hacer que lo que le dicen que haga. Una madre puede decirle a un niño o a su hijo todos los días, sé bueno, sé un hombre de Dios, no digas malas palabras, respeta a las personas, pero si esa madre no lo lleva a cabo, yo creo que es con el ejemplo. Y yo soy bendecida porque tuve una madre que me enseñó con el ejemplo. Y inspiró mi vida porque yo la veía de rodillas llorando. Entonces yo decía, eso es bueno, hay que buscar esa experiencia, hay que buscar ese trato de Dios. Mi mamá se ocupaba, por lo menos una vez a la semana en mi hogar se hacía vigilia. Nos poníamos a vigilar. Mi mamá nos enseñó que había que hablar con Dios. Y eso marcó mi vida de tal forma que yo agradezco a Dios porque también me ha dado el privilegio de poderlo implementar con mis hijos. Amén, de enseñarles desde ese ejemplo que mi madre me dio, también puso en mi corazón una gran carga de que yo tenía que hacer lo mismo, porque fue lo que recibí. Y amén, esto definitivamente marcó mi vida para yo a la temprana edad de 7 años recibir el Espíritu Santo, que quizás algún hermano en la iglesia pudo decir, son niños. No importa, están hablando en lengua, quizás están repitiendo. Pero yo recuerdo el día que yo recibí el Espíritu Santo en esa campaña, que se acabó el culto. Y no era solo yo, eran mis hermanos también. Todos en el altar, niños, jóvenes, viejos. Y no podíamos, ya había acabado el mensaje y todos llorábamos en el altar. Y no nos parábamos del altar llorando. Una experiencia maravillosa que tuve, que marcó mi vida. Amén. Y desde temprana edad, el Señor me permitió, porque es mi privilegio que Dios me dio, de aún a los 10 años ya estar, porque Dios guió a mi pastora y puso en ella, y creo que también era una mujer de visión, que vio, gloria al Señor, que aunque sea un niño, puede tener talento y lo puede usar Dios, puesto en las manos del Señor. Y el Señor me permitió a la edad de 10 años estar enseñándole a los párvulos de la iglesia. Yo recuerdo que mi mamá se sentaba conmigo en la mesa del comedor, ayudarme a preparar la clase dominical, a buscarme figuras, ayudas visuales para enseñar. Y yo recuerdo que emocionada preparé una cajita de cartón de comida, la forré y allí puse mi file, lo que dice un archivo con todas mis clases. A la edad de 10 años, yo recuerdo tener esta pasión por hacer algo para el Señor. Y agradezco primero a Dios, pero también a esa madre que tenía hasta el día de hoy esas manos formadoras de vida. Gloria al Señor, ha sido una mujer que me ha formado en todas las áreas y cada día me inspira más por el amor y la pasión que tiene por las almas, que anhelo, es mi anhelo y mi oración poder ser como ella. Cada día le pido a Dios eso. Gloria a Dios. Maravilloso, Dios. Qué hermoso poder escuchar, amén, estas hermosas experiencias. Bueno, una vez más queremos darles la bienvenida al pastor Samuel, amén, y también preguntarle acerca de, bueno, sus padres fueron pastores y le instruyeron también en el camino del Señor desde su niñez. Quisiéramos preguntarle cómo fue que recibió su experiencia del nuevo nacimiento y en qué momento, pastor, usted recibe el bautismo del Espíritu Santo y qué también adversidades se presentaron durante la etapa de su adolescente. Hay muchos adolescentes que están en sintonía también, o madres también, y que quisieran escuchar estas hermosas e importantes experiencias con Dios. Amén. Dios le bendiga, hermana Charo, y a toda nuestra amada audiencia. Es un gozo y un privilegio el poder compartir en esta preciosa hora parte de mi testimonio. Pues como bien decía nuestra hermana, Dios me concedió el privilegio de abrir mis ojos en el Evangelio y de ser instruido desde pequeño en los caminos del Señor. Me identifico mucho con el testimonio de mi esposa porque es casi similar. Y pues en ese ambiente crecí desde pequeño, yendo a la iglesia, en la escuela dominical, casi todos los domingos
en las escuelas dominical, cuando se hacía el llamado que hacían las maestras, pues como niños pues levantábamos la mano, aceptábamos a Cristo, y en ese ambiente me fui desarrollando, pero no fue hasta la etapa de mi adolescencia, a pesar de que tenía, yo digo, los mejores padres, el mejor ejemplo de un padre temeroso de Dios y una madre que me dieron el mejor ejemplo, inculcaron en mí el temor a Dios, pero al no haber tenido yo una experiencia personal con el Señor, pues eso ocurrió en mi adolescencia. Tendría unos 13, 14 años aproximadamente, cuando en un culto se estaba dando un mensaje, y ese mensaje fue directamente a mí. El Señor me habló, pero de una manera muy directa, muy especial, y ese día yo pasé al altar, pasé llorando, le entregué mi corazón a Cristo. Amén. Y a partir de ahí, hermana, pues yo experimenté el nuevo nacimiento, porque no es lo mismo haber nacido en un hogar cristiano. Eso es muy lindo y es una experiencia muy grata, pero quienes han tenido esta bendición, creo que deben dar ese paso, si no lo han hecho, ¿verdad?, de entregar sus vidas a Cristo y experimentar el nuevo nacimiento. Entonces, en mi adolescencia, pues yo le entregué mi vida a Cristo. Fui bautizado primeramente en agua. Tuve la bendición de que mi suegro, sin yo saber que en el futuro iba a ser mi suegro, pues él fue el que me bautizó. Santo Dios. Amén. Y fue una experiencia muy hermosa. Y luego, pues, del bautismo en agua pasó un tiempo cuando en un culto de jóvenes, pues, estábamos en oración. Se había hecho una convocación a todos los jóvenes para estar en oración pidiendo el bautismo del Espíritu Santo. Y ese día, pues, el Señor me bautizó y fue una experiencia maravillosa que hasta el día de hoy, por la gracia de Dios, conservo. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno es conocer al Señor desde niños, crecer en un ambiente, amén, donde reina Cristo, un ambiente espiritual, un ambiente donde se nos enseñan esos valores, esos principios bíblicos, amén, para poder ser de mucha bendición. Bueno, ahora viene una pregunta muy, muy importante para todos los jóvenes, amén, para todos los jóvenes que aman al Señor, aquellos jóvenes que siempre en su corazón desean hacer la voluntad de Dios. En esta hora, pues hay una gran expectativa por conocer sus experiencias en su etapa, ¿no?, del enamoramiento, del noviazgo, del matrimonio. Así que nos gustaría pedirles a los dos que con toda libertad puedan compartirnos cómo se conocieron y cómo es que llegaron a unir sus vidas en los santos lazos del matrimonio. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Pues bueno, nos conocimos en la iglesia, gracias al Señor. Amén. Como ya mi esposo les dijo, pues él era hijo de padres pastores, gloria al Señor, toda su familia, gracias al Señor. Y a pesar que estábamos dentro de la misma denominación, pues no nos conocíamos mucho, ya que pues él vivía muy lejos de mí, gloria al Señor. Vivíamos separados en ciudades completamente opuestas, gloria al Señor. Y pues nos conocimos ya nos habíamos conocido a su familia y demás. Mis padres iban a dar campaña a la iglesia donde su papá pastoreaba, pero no coincidíamos. Cuando yo iba con mis padres, pues no coincidíamos, pues él trabajaba, estudiaba en otra ciudad y no coincidíamos. Pero una vez fuimos a una actividad de jóvenes de toda la iglesia, la denominación, y coincidió que fue en la ciudad donde él vivía. Y fuimos todos los jóvenes de todas las iglesias, amén.
Y cuando, pues, allí en esa actividad se cruzaron nuestras miradas, fue literalmente así. Nos habíamos visto en otras ocasiones, pero nunca había pasado nada. Pero ese día, cuando se cruzaron nuestras miradas, algo pasó y fue que nos flechamos. Ahí. Amén, gloria al Señor. Desde niño íbamos a las actividades, nos mirábamos. En las actividades, pues yo la miraba, una niña igual que yo, y nos saludábamos, pero en esa actividad, específicamente en esa actividad, era de jóvenes, ¿no? Una actividad de jóvenes, nos volteamos, nos miramos y no pasó nada, ¿no? Solamente yo me asusté, volteé la mirada y seguimos en la actividad. Gloria al Señor, pero pues ya pasado el tiempo, las miradas siguieron, se aumentaron las miradas y un día pues el pastor se me acercó, que no era pastor en aquel entonces, era un joven. Yo tuve la experiencia de, siendo ya su enamorada, verlo el día que el Señor lo bautizó en el Espíritu Santo. Amén. Esa experiencia que él contaba, ya estábamos enamorados en ese tiempo, y fue una de las confirmaciones, una de las tantas confirmaciones que yo oraba y le pedía a Dios. Amén. Era esa, que el Señor me confirmara, y una de esas confirmaciones fue el día que el Señor lo bautizó con el Espíritu Santo. Recuerdo que en otra actividad, precisamente, que una confraternidad que tuvimos, después de un tiempo de yo darme cuenta que ya me atraía, y él a mí, y yo a él también, pues yo comencé a orar sin que él todavía me dijera nada. Se lo comuniqué a mi mamá y le dije a mi mamá lo que estaba pasando. Mi mamá me dijo: vamos a orar, hay que orar para que no den un paso fuera de la voluntad de Dios. Y después de estar orando, él se me acercó y me enamoró. Se me acercó en una terminal de guagua. Sí, a pesar de nuestra edad, porque ella estaba para cumplir los 15 años, yo estaba para cumplir los 18 años. 18. A pesar de eso, hermana Charo, pues había, yo digo, una madurez en el sentido de la enseñanza que ambos habíamos recibido desde niño. Yo sabía, por la enseñanza que recibí de mis padres y en la iglesia donde asistía, lo que me convenía a mí. No fue algo que quise aventurarme. Habían muchas otras muchachas en la iglesia, pero ya a esa edad yo estaba orando y mirando, y yo la miraba a ella, que era una joven, que en las actividades pues siempre estaba ella con su mamá, y cuando era una joven seria, bien portada, temerosa de Dios, y eso en lo personal a mí me impactó. Mucho antes de que nos miráramos, pues yo apreciaba eso, miraba eso en ella. Pero en ese culto, pues estábamos alabando al Señor. Yo estaba sentado en la parte de los varones y ella del otro lado de las damas, de las jóvenes. Y mientras alabábamos al Señor, pues cruzamos la mirada y pues sentimos algo muy bonito, que como dice mi esposa luego, pues ella fue y lo comunicó a su mamá, y estaban orando, y pues yo esperaba el momento de volverla a ver en otra actividad, porque ambos vivíamos muy distantes, y buscaba siempre el poder estar en todas las actividades porque quería verla. Y no fue hasta pasado un tiempo, unos meses, que bueno, yo me acerqué a ella. Habíamos acabado de salir de una confraternidad, y en una parada de ómnibus estaba lleno, todos los hermanos que estaban ahí. Porque yo no creo, y enseño, que un joven no debe esperar verse a solas con una muchacha para declararle su sentimiento. Yo estaba consciente de que debía hacerlo, tomar la iniciativa como varón,
amén, y lo hice en un momento, en un lugar donde estaban todos los hermanos, inclusive estaba su mamá, su familia allí. Con respeto me acerqué a ella y le manifesté mis sentimientos hacia ella. La respuesta de ella fue: tenemos que orar. Amén, vamos a orar. Así que... Y estuvimos orando unos meses hasta que se me volvió a acercar y me preguntó que qué había decidido, que después de estar orando, que yo sentía. Pues ya yo le declaré que yo tenía los mismos sentimientos hacia él y me dijo: te voy a pedir el día 2 a tu casa. Y el día 2 llegó al hogar. Amén. Ese día, el día 2, estaba tan nervioso que el ómnibus que tenía que tomar para ir a la casa de ella, lo tomé, pero en sentido contrario, me llevó a otro lugar. Amén. Entonces, pero siempre, pues llegué y estaba en su casa. No solamente estaba su mamá, su papá, sus hermanas, otros familiares, la casa estaba llena. Amén. Y pues recuerdo que, bueno, entré, saludé, ya todos sabían a lo que yo iba. Ella le había dicho a todos que iba a ir a pedirla. Y pues ahí pues mi suegro, recuerdo que mi suegro, que tenía un pequeño negocio en la parte de atrás de su casa, pues me llamó para platicar conmigo. Entonces ahí aproveché ese momento para decirle, ¿verdad?, cuáles eran mis intenciones para con su hija. Entonces pues él me dijo: ¿y usted con qué cuenta para pretender a mi hija? Y yo le dije: bueno, ya en ese tiempo yo estaba trabajando, había terminado la escuela, estaba trabajando, y le dije: mis intenciones son serias, no, esto no es para estar jugando ni pasar el tiempo, como hay tantos noviazgos, ¿verdad?, por ahí, tristemente, que van para ver si funciona, y si no, pues toman, giran para otro lado y van buscando y buscando. No, esto lo hicimos con responsabilidad. Yo di ese paso porque yo entendí de parte del Señor que ella era la mujer que Dios tenía para mí. Amén. Y pues mi suegro luego me dijo: bueno, yo creo que no hay ningún inconveniente. Te conocemos desde niño, porque mis padres pues pastoreaban en la misma misión donde estaban mis suegros. Y desde niño, pues ellos nos miraban, y entonces luz verde le dieron. me dio la aprobación. Dios bendiga a ese hombre de Dios, a mi segundo padre y a mi querida suegra. Dios los bendiga de una manera muy especial. Como abrieron su hogar para este hijo. Gloria al Señor, y yo estoy muy agradecido del Señor y de ellos. Amén. Y de mi linda esposa, agradezco a Dios por ella todos los días. Oro al Señor y agradezco a Dios por la bendición que ha sido para mi vida. Amén. Y también para mis hijos. Qué lindo que los jóvenes sepan esperar. Nuestra experiencia fue que nos enamoramos a temprana edad, pero no nos casamos hasta que ella cumplió 18 y yo 21 años. Ambos trabajábamos y estábamos involucrados en las cosas del Señor, en el templo, trabajando. Amén. Y yo tuve en cuenta los tratos de Dios con ella, porque como ella testificaba desde niña, el Señor estuvo tratando con ella, y aún en el área de lo relacionado a la obra misionera, y mi experiencia fue similar. De manera que coincidíamos ambos en esto mismo, ¿no? Y en el momento que el Señor nos llamó, nos casamos inmediatamente al año. El Señor nos hizo el llamado a la obra misionera y no hubo ninguna oposición de ninguna ni de ella
ni mía tampoco. Amén. Y qué lindo que los jóvenes, el consejo que quiero darle a muchos jóvenes que seguramente están escuchando en esta tarde, es que no se desesperen. Todo tiene su tiempo. Amén. No hay nada más lindo que dedicar su juventud al Señor. Amén. De temprana edad, servir al Señor, y lo demás Dios se lo va a ir dando, porque el Señor sabe qué es lo que usted necesita, joven. No trate de forzar algo que en el tiempo del Señor va a llegar. Amén. Esperen en Dios, y Dios, porque a veces los jóvenes piensan que tienen que salir fuera, que tienen que irse hasta otra misión, a otro lugar, porque en la iglesia, dicen ellos, en la iglesia donde yo congrego, tal vez no hay muchachas, y hay muchas muchachas, solo que tal vez no ha llegado el tiempo del Señor. Amén. De ahí la importancia de esperar y confiar en el Señor, y no pensar, mejor dicho, involucrarse en las actividades espirituales en la iglesia, apoyando y demás. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Le damos gracias a Dios porque el día de hoy nos permite, bueno, en el caso mío, que recién estoy ingresando, amados hermanos, amigos, le doy gracias a Dios porque me da el privilegio de poder estar una vez más en este programa, una experiencia con Dios. Le ruego me perdonen porque acabo de ingresar recién al programa, pero me siento muy gozosa de poder escuchar las experiencias, y también de mi parte darle la bienvenida al pastor Samuel Matos y a la pastora Ismaris de Matos. De verdad nos gozamos enormemente. Son un bello matrimonio, una hermosa familia entregada al servicio de Dios. Hace muchos años ellos llegaron al Perú, y precisamente me toca esa pregunta, pastores. Me tocó estar hace muchos años, conocí al Señor hace más de 30 años, en el año 89 estaba aquí, y ustedes llegaron casi por esa época, recuerdo. Y entonces fue una bendición conocer a toda la familia Vizcay. Han sido de bendición, de inspiración a muchas personas, muchos hermanos que los hemos conocido. Y nos gozamos realmente. En el programa anterior tuvimos a la pastora Seida, y nos gozamos extraordinariamente al escuchar sus testimonios, sus experiencias con el Señor, y sé que esa mujer de Dios ha marcado profundamente la vida de todos sus hijos. Hoy está aquí con nosotros nuestra pastora Ismaris Vizcay, que es el fruto de ese trabajo, tanto de su madre como de su papá. Ya hemos escuchado que ella ha estado contando de que durante muchos años tuvo que batallar en contra del comunismo, mientras que en el día ingresaba los pensamientos, el trabajo dentro de la escuela para meter esa doctrina comunista, pues ella iba trabajando en el corazón de sus hijos, inculcándoles el temor de Dios. Qué hermoso es ese trabajo de una mujer de Dios, y qué hermoso ese trabajo que Dios nos encomienda a cada madre. Yo tengo la dicha, la bendición de tener 3 hijos, y creo que es una responsabilidad muy grande que tenemos delante de Dios. Y le agradecemos también al Señor porque hemos podido escuchar los testimonios de que Dios unió al pastor Samuel Matos y a la pastora Ismaris desde muy jóvenes. Como ellos creo que ya lo han dicho, en Cuba es un poco diferente que en el Perú. Allá se unen muy jóvenes. El pastor tenía 21 años y ella tenía 18 años, pero son un matrimonio formado en la voluntad de Dios, y que hoy tienen resultados de llevar una vida exitosa dentro de su matrimonio y sirviendo al Señor en la obra. Pastores, queremos hacerle una pregunta más, de verdad. Nos gozamos realmente de todas sus experiencias. Como les decía hace un momento, ustedes llegaron al Perú hace varios años, y dice la palabra de Dios, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé. Eso dice Isaías 41:9. Ambos salieron de su país a la obra misionera cuando apenas eran muy jóvenes, porque tenían corta edad. Siendo muy jóvenes, llegaron al Perú, y de una forma milagrosa, hoy nos van a estar compartiendo
¿Cómo fue ese milagro extraordinario? Dios lo llevó después de algunos años a los Estados Unidos y hoy desarrollan un hermoso trabajo pastoral en la iglesia, en una de las iglesias en California. Gloria al Señor. ¿Pueden compartirnos esas experiencias, pastores? Amén. Amén. Pues sí, mi hermana Miriam, nos gozamos de saludarle. Gloria a Dios. Y sí, el Señor, pues, como ya mi esposo les testificó y yo compartí un poco cómo fue que unimos nuestras vidas, gloria al Señor, o allí nos enamoramos y pues nos casamos, gracias al Señor. Y pues el Señor nos dio la bendición al año de estar casados, salir, recibir el llamado de Dios. El llamado de Dios lo recibimos antes de casarnos. Ya Dios estaba tratando con nuestras vidas. Cuando nos enamoramos y nos casamos, pues decidimos unir cada uno nuestros llamados, y los dos ya estábamos conscientes cuando nos casamos de que estábamos uniendo nuestras vidas para servir al Señor. Amén. Que estábamos uniendo nuestras vidas para entregarlas al servicio del Señor. Y como usted dijo, muy jóvenes, ya que la idiosincrasia de nuestro país es que los jóvenes muy jovencitos se casan, pero entregamos nuestras vidas muy jóvenes al Señor, y al año de estar casados, pues el Señor milagrosamente nos saca al Perú. Y digo milagrosamente porque fue la mano poderosa de Dios la que nos sacó con mano fuerte y extendida, amén, al Perú como misioneros. No nos fuimos de Cuba viéndole al comunismo, no nos fuimos de Cuba buscando una mejor vida. Dios hasta en esto confirmó nuestro llamado. Porque Dios, un tiempo antes de que supiéramos que íbamos a salir a Perú, estando en un culto, Dios usó a una hermana a través de una profecía y nos llamó a cada uno al altar. Y nos dio una palabra profética de que Dios nos iba a sacar de Cuba, íbamos a salir a otros países. Le confieso que yo en el momento no lo entendí. En el momento yo dije, Dios mío, ¿cómo va a ser esto? Porque pensar salir de Cuba, un país comunista, sin tener nadie en el extranjero, ni cómo salir, era imposible. Gloria al Señor. Pero Dios, que todo lo tiene bajo control, que tengo hoy la plena confianza y seguridad más que nunca que Dios nos unió con ese propósito de llevarnos a la obra, pues milagrosamente, esas cosas que solo sabe hacer Dios, el Señor nos sacó a Perú. Gloria a Dios, cuando yo tenía 9 meses y 1 semana cumplida de embarazo de mi primer hijo, gloria al Señor, pues nos llegó el aviso que Dios había abierto una puerta y nos habían aprobado las visas para salir de Cuba como misioneros, Dios usando nuestro muy amado pastor Rodolfo, gloria al Señor, y al hermano Luis M. Ortiz, que le dijo al pastor Rodolfo, tráiganlos a esos misioneros, traigan los que se necesitan acá en la obra. Gloria al Señor. Y pues dijeron ellos, vamos a colaborar, vamos a pagar los pasajes, lo que haya que hacer. Y Dios tocó lo que tenía que tocar, que eso es otro testimonio grandísimo y enorme, que en otra ocasión quizás lo van a escuchar. Gloria a Dios. Y pues Dios abrió la puerta. Pero después de Dios abrir la puerta y haber hecho nosotros todos los trámites, se dio toda esta apertura y Dios abrió toda esta puerta estando yo ya embarazada. Y como demoraba tanto la aprobación de migración para nuestra salida, mi embarazo siguió avanzando y llegué a los 9 meses de embarazo. Y días cuando nos aprobaron, nos llegó la muy esperada tarjeta blanca, que era la que daba la salida para Perú. Gloria al Señor. Y recuerdo que la noche antes de salir al aeropuerto me fue a visitar una tía política que tenía, que era ariomosa, trabajaba en Cubana de Aviación por muchos años, y me dijo, llegó a casa y me dijo, solo vengo a decirte, me dijo, no me vengo a despedir, vengo a persuadirte que no viajes. Yo llevo años como ariomosa y he visto a mujeres con menos tamaño de barriga que tú, que del que tú tienes, bajarlas del avión. No viajes,
vas a perder toda, te van a vetar en este país. Yo tenía mi trabajo, mi esposo igual, estábamos dentro de todo, la situación bastante bien, viviendo bien, y ella me dijo, vas a perder todo, vas a perder tu trabajo, no viajes, te van a regresar del aeropuerto. Esto quiso llegar a mi vida de momento, cierto temor, pero yo recuerdo que mi esposo le dijo, no, Dios está con nosotros, Dios abrió esta puerta, y si Dios nos tiene sus planes, Él nos va a llevar con bien hasta Perú. Gloria al Señor. Y recuerdo que ya a primera hora de la mañana, siendo muy oscuro, todavía 4 de la mañana, nos tomamos de la mano con los familiares en casa, hicimos una oración, salimos al aeropuerto con el embarazo más grande que he hecho de mis 3 hijos. Fue ese, hermano. Y todo yo entiendo hoy que Dios lo hizo para glorificar su nombre, porque Dios nos muestra su poder así, en lo imposible, haciendo lo posible. Gloria al Señor. Y recuerdo que ya en el aeropuerto iba con mi hermana Anita, que salí con ella, y el hermano Ezequiel y mi esposo. Fueron las 2 parejas que salimos primero de Cuba. Nos detuvieron unas mujeres vestidas de militar. Me dijeron, deténgase un momento, no continúe caminando. Y recuerdo que mi hermana, yo iba agarrada de la mano de mi hermana, y me dijo, Dios mío, ten piedad, nos van a parar, nos van a regresar. Y por un momento el enemigo me quiso venir a decir, escucha, ¿no oíste lo que te dijo Martica, que se llamaba esa tía mía? Y ahora te van a regresar. Pero comencé a clamar al Señor en mi mente allí, hermanos, y cuando llegaron esas personas donde mí, me dijeron, compañera, no pase por ahí, porque usted está embarazada, venga por esta parte. Gloria al Señor. Y milagrosamente me pasaron al otro lado. Dios tapó los ojos de aquellos guardias, de aquellos milicianos, gloria al Señor, porque toda la escalerilla del avión antes de subir era un cordón de militares. Gloria al Señor. Dios tapó los ojos de esos hombres, hermanos, porque mi barriga no se podía esconder. Yo no podía casi ni caminar. Me inflamé de tal manera, bueno, terrible. Y Dios se glorificó, que subí aquellas escalerillas, subí aquel avión y llegamos a Perú, gloria al Señor, a cumplir el propósito y el plan de Dios. Milagrosamente Dios nos sacó, pero creemos firmemente que llevábamos, ¿verdad?, un propósito, y era el de el Señor llevarnos a la obra misionera. Gloria al Señor, y agradezco a Dios por eso. Amén. Sí, qué lindo. Hablándonos ya de nuestra llegada a Perú, fue una experiencia maravillosa. Han pasado muchos años y yo no olvidamos ese recibimiento que nos dieron los hermanos, el pastor Rodolfo González, un hombre de Dios a quien apreciamos y amamos, y a su familia, y ver a los hermanos allí en el aeropuerto, como sé que hacen con casi los pastores cuando llegan allá, la manera como reciben, con música, alabando al Señor. Eso era algo nuevo para nosotros. Veníamos de un país comunista donde no se permite abiertamente predicar ni alabar a Dios, y fue una experiencia tan hermosa en el aeropuerto ver aquella cantidad de hermanos tan lindos cantando, alabando al Señor. Eso impactó muchísimo nuestras vidas. Y después llegar a 28. Llegar a 28 en plena convención, que estaba el hermano Luis Semio Ortiz en esa convención, y esa fue otra experiencia impactante, el ver tantos hermanos. Ya para ese tiempo, ya 28 de julio, se llenaba toda la parte de abajo y el mezanine. Gloria al Señor. Y muy contentos. Perú ha sido para nosotros una escuela. Fue nuestra primera experiencia en la obra misionera. El tiempo que estuvimos ahí en Lima con el pastor Rodolfo. Luego hicimos un recorrido en el tiempo para que se aliviaba mi esposa. Recién le hicieron la cesárea a los 4 días, ¿no? A los 3 días de llegar. A los 3 días de llegar le hicieron la cesárea, y en lo que ella se aliviaba, pues hicimos un viaje misionero con varios pastores. Ahí iba el pastor Rodolfo al norte de Perú. Estuvimos ahí en Trujillo y en varias
ciudades y fue grata la experiencia. Recuerdo el primer día que me dijeron de predicar en un aire libre. Yo nunca, esto de predicar y mucho menos al aire libre, habían tantas personas, pero el Señor me ayudó y yo agradezco al Señor todos los días por el Perú, por cada uno de los siervos del Señor, por cada hermano, su amor, su afecto para con nosotros fue muy hermoso. Una experiencia muy linda. Sí, Pastor Ismael, si dice usted de que el pastor Luis M. Ortiz le dijo sobre su embarazo. Sí, el pastor Ortiz, el primer día que llegamos, estábamos allí en la casa pastoral, que en aquel entonces era el segundo piso de allí de la iglesia, gloria al Señor, la casa pastoral de 28. Recuerdo que nos sentamos todos a comer y el hermano Ortiz me dijo, hija, tú tienes que donde quiera que llegues, así me dijo, nunca lo olvides, así como él hablaba tan pausado, tan amoroso, y cuando él me vio con aquella barriga tan grande, él me dijo, donde quiera que tú llegues, hija, tú tienes que testificar, no te olvides que ha sido la mano de Dios quien te sacó milagrosamente de Cuba con un propósito. Y recuerdo, nunca olvido las palabras que me dijo, Dios les ha traído con un propósito grande. Me dijo que los años que yo llevo viajando por todo el mundo, así me dijo, por todo el mundo, sé que no puede una mujer con ese embarazo, con esa manera, como decimos los cubanos y los puertorriqueños, con esa barriga tan grande. Amén. Cuando ven una mujer embarazada, dice, ¿qué barriga tan grande? Él me dijo, con esa barriga tan grande, hija. Ya yo tenía, hermana, pasado las 9 meses y una semana. Y también, pues al salir, como veníamos con tanto temor, porque venía con tanto tiempo de embarazo, mi tarjeta médica, donde estaba registrado todo mi récord de mi embarazo, lo tuve que dejar por temor a que me lo encontraran y pues me quisieran regresar. Y cuando llegué al hospital, en la noche que me iba, de hecho me fui al hospital porque la hermana Rebeca le dijo a mi mamá, porque yo no tenía dolores ni nada, yo estaba feliz en la convención, me la disfruté, comiendo las primeras comidas peruanas hasta picantes. Eso es lo increíble, ¿no, pastora? Eso es lo increíble, que usted gozó toda la convención. O sea, que usted no vino de frente a dar a luz, sino que gozó toda la convención. Yo me disfruté la convención. El último día de la convención todavía no tenía nada. La hermana Rebeca fue la que le dijo a mi mamá, yo creo que ya debes de llevarla porque es mucho tiempo. Y entonces por eso fue que salimos al hospital. Gloria. Pero Dios milagrosamente el Señor pues nos llevó. Y el hermano Ortiz siempre, no olvido, me dio ese consejo y me dijo, hija, donde quiera que tú llegues, testifica que ha sido Dios quien los ha traído con mano poderosa y milagrosamente al Perú y a sacarlos a la obra misionera. Pastores, y ahora están en los Estados Unidos trabajando. El Señor los ha llevado a California, ¿no, pastor? Sí, tenemos un hijo chalaco, que nació, mi primer hijo, que nació en Perú. Nació en el Callao. Y luego, pues, el Señor nos concedió el privilegio de viajar al sur del Perú, al área de la ciudad de Arequipa, y en una pequeña ciudad, hermana, llamada Mariano Melgar. Ahí tuvimos nuestras primeras experiencias en la obra misionera, que un grupito de hermanos preciosos, y fue muy lindo el trabajar allí con esos hermanos. Y allí tuvimos a la hija arequipeña. Ahí nació Arelis, nuestra segunda hija, ahí en la ciudad de Arequipa, arequipeña. Gloria a Dios. ¿Cuánto tiempo ustedes estuvieron en el Perú, pastor? Fueron 3 años y medio aproximadamente, 3 años y medio. Y al cabo de ese tiempo, pues el Señor abrió la puerta, creemos que fue el Señor, porque oramos también y sentimos la aprobación del Señor. Amén. Y entonces entramos por esa puerta que Dios abrió, que estaban, una organización estaba
moviendo a los cubanos que quisieran salir a Estados Unidos. Amén. Ellos se encargaban de pagar y todos los gastos. Entonces, pues luego de orar, sentimos del Señor que era el momento de acogernos a eso, ¿verdad? Y poder salir, porque Dios tenía planes, luego otros planes con nosotros. De ahí de Perú salimos a Chicago. Estuvimos un año en la ciudad de Chicago, trabajando ahí juntamente con mis suegros, que eran pastores ahí en el sur de Chicago. Y al cabo del año se abrió una puerta en una ciudad llamada Camden, en el estado de New Jersey. Entonces, pues Dios nos llevó a esa ciudad y ahí estuvimos 3 años y medio. 3 años y medio haciendo la obra del Señor. Y luego, pues, surgió una necesidad aquí en California. Pues antes de nosotros venir de pastores aquí, pastoreaba la pastora Rita, que hizo un trabajo muy precioso aquí en la ciudad, en la iglesia de Inglewood, y ellos estaban orando. ¿La iglesia de la pastora? Sí. Ay, qué tremendo, gloria a Dios. Surge la necesidad de pastorear la iglesia, que iba a quedarse desocupada porque la hermana Rita se casaba con el pastor Rodolfo. Y entonces, pues, nos llamaron los oficiales de la obra y nos dijeron que había una necesidad en California. Yo recuerdo que mientras hablaban con mi esposo, cuando yo no estaba escuchando la conversación, pero cuando escuché a mi esposo decir California, yo recuerdo hacerle así. Yo le hice así porque estábamos adaptándonos, ¿no? Habíamos pasado una etapa muy difícil en New Jersey. Después de salir de Perú. Estuvimos un año ayudando a mi papá y como copastores en Chicago. Y en New Jersey habíamos pasado una etapa difícil, muy difícil, llegar a Estados Unidos, cosa que muchas personas escuchen esto y no creen que en Estados Unidos nosotros pasamos una necesidad quizás mayor que la que pasamos en Perú. Sí. Gloria al Señor. Nosotros vivimos en un lugar donde bajo cero, sin calefacción, sin tener donde vivir, durmiendo en un pedacito de alfombra en el piso. Pasamos momentos muy difíciles que no los pasamos en Perú, la verdad. Gloria al Señor. Y pues después de haber pasado tanto allí, el Señor comenzó a bendecirnos. Dios comenzó, amén, a proveer, nos proveyó una casita, gloria al Señor. No era propia, pero era acogida a un programa. Lucha. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Éramos una ciudad completamente quemada por 2 pandillas de hispanos y morenos, y quemaron la ciudad, y a esa ciudad llegamos nosotros a predicar. Se hizo muy difícil el primer tiempo. El templo era un edificio quemado, y allí lo habilitaron, un poquito se habilitó, pero estaba todavía en muy malas condiciones, y allí nos metimos a vivir. Pero lo que quiero llegar es que Dios, que es tan bueno, ¿verdad? Y como siempre, Dios nos permite pasar procesos, pero nunca nos deja en los procesos, sino que nos lleva a otros mayores. Y estábamos pasando ya todo aquello, cuando llega la noticia, florecida, la iglesia empezando creciendo, y fue en ese momento cuando pues ya el Señor nos había dicho, nos había avisado. Mi esposa, ella, en un sueño, el Señor le mostró la casa donde venimos a vivir aquí en California. Pero pasó el tiempo y como que no creíamos que eso iba a pasar tan rápido. Y sí que una noche, hermana, serían como las 11:30, entró una llamada de Puerto Rico y los oficiales se habían reunido y nos dijeron: hemos estado orando, hay una necesidad en California, necesitamos un matrimonio, y el Señor ha puesto en nuestros corazones que ustedes son la pareja, el matrimonio.
oren al Señor y si Dios le dice a ustedes, le confirma, déjenos saber. Entonces fue ahí cuando yo dije California y mi esposa. Yo dije, le hice así, pero nos pusimos a orar, hermano. Y no necesitamos orar ni 1 ni 2 días. Esa noche el Señor no me dejó dormir. Esa misma noche. Esa noche el Señor me trajo a la memoria el sueño que yo había tenido de aquella casa, el pan y todo. Y me levanté, recuerdo, temprano en la mañana y le dije a mi esposo, tuve ese sueño de nuevo. Yo creo que es Dios quien nos está enviando a California. Gloria al Señor. Y a primera hora, pues, levantamos el teléfono y hablé, creo que era el presidente, el hermano Rosa, hermano, estamos dispuestos, ¿cuándo hay que partir? Entonces, pues, preparamos. Rapidito, yo creo que no demoró un mes y ya estaba. Qué lindo cuando uno da prioridad a lo que hay que dar prioridad, ¿verdad? Siempre, y desde que el Señor nos llamó para la gloria de Dios, hemos entendido lo que somos, misioneros, y las cosas materiales, aunque son bonitas, pero son pasajeras. Y como decía mi esposa, ya nos estábamos prácticamente como que acomodando un poco. Pero nada, las cosas materiales no han podido impedir Amén. Que nosotros hagamos el trabajo y la voluntad del Señor. Así que llegamos a California sin saber aquí. Sabíamos que estaba la pastora Rita, que era la pastora acá, pero no conocíamos a nadie. Y nada, pues fue un recibimiento muy, muy lindo también. Los hermanos preciosos. Muy lindo. 23 años ya. Vamos a cumplir. Gracias al Señor aquí en esta ciudad preciosa y con una iglesia muy linda, una iglesia que ha florecido, que se ha levantado y unos hermanos muy amorosos, sobre todo que han captado la visión, la carga, amén, de ganar almas y estamos haciendo el trabajo para la gloria y la honra del Señor. Amén. Gloria a Dios. ¿En qué año fue eso, perdonen, que entraron? ¿Cuando en el 96 habrá sido? En el 96, septiembre del 96 llegamos aquí. Gloria a Dios. Y la hermana Rita salió al otro día de llegar nosotros. Solo estaba esperándonos que llegáramos, nos instaló y al otro día salió. Y se vino ya después para el Perú. Gloria a Dios. Qué lindo, pastores. Qué lindo es escuchar lo que el Señor hace, ¿no? Llamarlos desde tierra lejana, pasar por un proceso. Es cierto lo que los pastores dicen. Muchos pastores lo tienen que pasar. El llegar a una iglesia, verla crecer, de repente empezar desde cero y luego tener que pasar el cambio. Y a veces, como yo hablaba por allí con una mujer de Dios, me decía, qué difícil para mí, porque cuando llego a un lugar, entonces amo esa gente, amo a los hermanos, me acostumbro con ellos, estoy muy de cerca con ellos y de pronto entonces tenemos que ir a otro lugar. Pero luego, después, amamos ese lugar, ¿no? Y ese es el amor que Dios pone en el corazón del verdadero misionero. Gloria al Señor. Qué lindas experiencias, pastores, realmente nos gozamos mucho. Ya estamos llegando al final del programa, ¿no? Les agradecemos bastante que ustedes hayan podido compartir todas estas experiencias, que hayan sacado este tiempo para que seamos edificados bajo todos estos lindos testimonios que ustedes hoy nos han contado. Que Dios los bendiga mucho, que Dios siga prosperando el ministerio de ustedes y si el Señor permite, pues que puedan venir nuevamente al Perú a visitarnos algún día. Amén. Gloria a Dios. Hemos ido varias veces. Hemos pasado después que varias actividades, convenciones. Perú es un refrigerio siempre para nosotros. Gloria a Dios. Sí, pastores, amén, gloria al Señor. Bueno, quiero también agradecerle a todos nuestros hermanos de la audiencia que nos están sintonizando, darles nuestro cordial saludo a todos los que nos han dejado sus palabras de bendición, decirles también que a todos aquellos hermanos que nos dejan sus peticiones estamos orando, estamos pasando momentos muy difíciles, tal vez hay muchos que están de otro país sintonizando y saben que en el Perú estamos pasando momentos muy difíciles en el tema de salud, pero confiamos en el poder de nuestro Dios.
Y todas las peticiones que nos llegan, nosotros estamos orando al Señor y presentándolas porque sabemos que Él es el que oye todas nuestras oraciones. Conmigo será hasta el siguiente programa. Me despido de todos ustedes y que Dios me los bendiga. Adelante, Charito. Gloria a Dios. Qué bueno escuchar estas experiencias. Amén. Y como decía Miriam, hemos llegado al final del programa, pero también le damos gracias a Dios porque en cada programa podemos escuchar experiencias que nos llenan de fe y de gozo el corazón. Amén. De saber que Dios es bueno, que Dios trata con nosotros porque tiene propósitos, como los ha tenido con el matrimonio Matos Vizcay. Amén. Esos propósitos tan maravillosos que aún desde niños ellos no sabían, no lo entendían, pero Dios ya estaba, amén, trabajando con ellos para hoy ser una grande bendición. Y el hecho de escucharlos, pues para nosotros es de mucha inspiración, no solamente desde ellos, sino desde sus padres también, que hicieron un buen trabajo. Amén, un ejemplo a seguir. Así que también queremos anunciarles que en nuestro próximo programa estaremos contando con la participación de la pastora Giovanna Vargas, amén, de García, desde Nueva Zelanda. Ella también estará compartiéndonos sus experiencias, así que no se lo pueden perder, amén. Les esperamos en nuestro próximo programa. También queremos agradecer una vez más al pastor Samuel, a la pastora Ismaris por su participación. Amén. Yo sé que toda la audiencia se ha gozado, han estado escuchando, aún los adolescentes también que han estado en sintonía, ahí en sus hogares también han podido escuchar estas lindas experiencias y esperando que todo esto sea, amén, un ejemplo a seguir para ellos y puedan también de ser mucha ayuda en sus luchas y en sus batallas, que sí se puede pasar esa etapa con la ayuda de Dios y con todo lo que se ha recibido en casa. Amén. Así que quisiera invitar a los pastores, el pastor Samuel y a la pastora Ismari con palabras de despedida y que también el pastor Samuel al final nos haga la oración, amén, por el final del programa. Amén. Adelante, pastores. Amén. Dios les bendiga, mis hermanas. Nos despedimos, le agradecemos, amén, por esta invitación. Muchas gracias. Ha sido un gozo, ha sido una bendición y un privilegio poder compartir y llegar hasta a cada uno de sus hogares también, mis hermanos, con este tiempo tan especial de una experiencia con Dios. Queremos decirle a todo el Perú que están en nuestras oraciones. Amén, para que el Señor sea con ustedes, para que la mano de Dios poderosa se extienda y esta pandemia desaparezca de una vez. Amén, orando por los enfermos, por todos aquellos que están en una situación. Vamos a estar orando por cada uno de ustedes. Nos despedimos y ha sido una bendición. Dios me les bendiga. Amén. Ha sido un gozo, un privilegio el haber estado aquí compartiendo nuestras experiencias con cada una de ustedes, hermanas, y a toda nuestra audiencia que ha estado ahí en sintonía. Dios les bendiga de una manera muy especial. Y pues nuestras oraciones siempre por cada uno de ustedes y por toda la obra. Amén. Que el Señor les siga bendiciendo abundantemente y las puertas están abiertas aquí en California. Amén. El Señor nos ha dado la bendición de estar trabajando como presbítero aquí en la zona 8 y son todos bienvenidos. Amén. Así que Dios les bendiga. Un abrazo. Vamos a hacer la oración de despedida en esta hora. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias por la bendición y el privilegio que tú nos has concedido de poder compartir, Señor, de nuestras experiencias con nuestros hermanos y hermanas de diferentes partes del mundo. Rogamos, Señor, que cada una de estas experiencias pues haya podido ser de bendición y edificación para ellos. Bendice tu obra de manera especial allí en el Perú, nuestros hermanos, aquellos que están pasando momentos difíciles, momentos de prueba. Señor, que extiendas tu mano de poder, tu mano misericordiosa, llevando sanidad y refrigerio, Padre, a tu pueblo. Bendice, Señor, este lindo programa, nuestras hermanas que nos están conduciendo este programa.
sé con ella, sigue usándoles de manera especial. En el nombre poderoso de Jesús, te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Y amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gloria Dios a le Dios. bendiga. Nosotros será hasta el próximo programa. Que Dios le bendiga. Amén. Muchas gracias. Dios le bendiga. Le bendiga, pastores. Amén. Gloria.